Muchos creen que alcanzar el éxito significa encontrar un atajo, descubrir un secreto oculto o esperar a que llegue una oportunidad milagrosa. Esperan que la suerte toque a su puerta, que alguien los descubra o que la vida cambie sin esfuerzo. Pero ese momento nunca llega. Y mientras esperan, el tiempo se escapa y sus sueños se enfrían. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el éxito nunca es producto de la casualidad, sino del sacrificio consciente. No es lo que usted obtiene sin esfuerzo lo que lo define, sino lo que está dispuesto a entregar en la búsqueda de su meta. Cada minuto que dedica, cada distracción que abandona, cada comodidad que deja atrás, se convierte en la base sobre la cual construye su grandeza. Porque el precio del éxito siempre se paga por adelantado, y la moneda es su disciplina, su esfuerzo y su renuncia a lo fácil. Si quiere una vida extraordinaria, no busque comodidad, busque compromiso. Porque cada sacrificio suma, cada decisión cuenta, y cada día de entrega lo acerca al hombre que desea ser. El éxito no se hereda, se conquista. Y esa conquista comienza con su disposición a sacrificarlo todo. El sacrificio es una palabra que muchos temen, pero en realidad es la llave que abre todas las puertas del éxito verdadero. La mayoría de los hombres pasan su vida huyendo de esa palabra, buscando formas de engañarse a sí mismos, convenciéndose de que algún día podrán alcanzar lo que desean sin renunciar a nada. Pero ese día nunca llega, porque el sacrificio no es una opción, es una condición innegociable. Nadie puede recibir sin antes haber entregado. Nadie puede crecer sin antes haber dejado atrás lo que le impide avanzar. El sacrificio es la prueba que separa a los soñadores de los realizadores, a los que hablan de lo que quieren y a los que realmente lo obtienen. Piense en esto, cada meta que se propone le exige pagar un precio. Si desea un cuerpo fuerte, debe sacrificar horas de descanso, alimentos que le gustan, comodidades que lo hacen débil. Si desea libertad financiera, debe sacrificar compras impulsivas, placeres momentáneos y la tentación de gastar más de lo que gana. Si desea alcanzar la cima de su carrera, debe sacrificar la mediocridad, la pereza, la distracción. Nada de eso es gratuito, porque si lo fuera, cualquiera lo tendría. El sacrificio es la medida exacta de cuánto realmente quiere lo que dice querer. No son sus palabras, son sus decisiones diarias las que revelan su compromiso. El hombre que abraza el sacrificio entiende que cada minuto invertido en esfuerzo es una semilla plantada en el terreno del futuro. Hoy renuncia a lo fácil, y mañana cosecha lo extraordinario. Cada día que se levanta más temprano que los demás, cada hora que dedica a estudiar cuando otros pierden el tiempo, cada tentación que vence por algo más grande, va construyendo una versión más fuerte de sí mismo. Porque el verdadero valor del sacrificio no está solo en lo que consigue, sino en lo que lo convierte, lo transforma en alguien más resistente, más disciplinado, más consciente de su poder. La mayoría mira el sacrificio como pérdida, como si entregar algo significara quedar vacío. Pero la realidad es lo opuesto. Sacrificar es cambiar lo pasajero por lo eterno, lo superficial por lo esencial, lo inmediato por lo trascendente. Cada vez que dice no a la comodidad, en realidad le está diciendo sí a su grandeza. Cada vez que rechaza una distracción, le está abriendo la puerta a la concentración que lo llevará más lejos. Cada vez que entrega su tiempo a la disciplina, está multiplicando las posibilidades de construir una vida distinta. El sacrificio es, en esencia, la prueba de que usted cree en sí mismo lo suficiente como para apostar todo por su visión. Quien nunca se sacrifica, nunca crece. Quien siempre busca el camino fácil, termina atrapado en una vida pequeña, rodeado de excusas y lamentos. Pero quien entiende el valor del sacrificio, aunque al inicio sienta dolor, cansancio o soledad, descubre con el tiempo que esa incomodidad era solo el precio de entrada al mundo de los resultados extraordinarios. Y cuando finalmente recoge los frutos, mira hacia atrás y comprende que cada renuncia valió la pena. Porque el éxito no se obtiene deseándolo, se obtiene entregándolo todo antes de recibir. Esa es la verdad que pocos aceptan, pero que transforma por completo al hombre que se atreve a vivirla. El sacrificio comienza en lo más sencillo, pero su impacto se multiplica hasta transformar por completo la vida de un hombre. No se trata únicamente de renunciar a placeres inmediatos, sino de decidir con firmeza qué cosas ya no merecen su energía. El tiempo es el recurso más limitado que tiene, y cada minuto que gasta en lo irrelevante es un minuto robado a lo que de verdad importa. Esa es la primera gran lección del sacrificio: aprender a decir no. Decir no a las distracciones que consumen su día sin dejar nada valioso. Decir no a los compromisos vacíos que no lo acercan a su visión. Decir no a las personas que lo jalan hacia abajo con su negatividad, su mediocridad y su falta de aspiraciones.
El sacrificio empieza cuando se da cuenta de que no puede tenerlo todo, pero sí puede elegir lo que realmente le conviene. El hombre que sacrifica entiende que el costo de su sueño no se paga de golpe, se paga todos los días. Cada mañana que elige avanzar en lugar de postergar, está demostrando que su visión pesa más que su comodidad. Cada hora de trabajo enfocada, cada hábito de disciplina repetido, cada tentación vencida es un ladrillo más en el edificio de su éxito. No espere que el sacrificio sea glamuroso o que alguien lo aplauda por hacerlo. La mayoría de las veces será silencioso, invisible y solitario. Nadie celebrará las veces que se negó a salir de fiesta para quedarse trabajando en sus metas. Nadie verá los cientos de horas invertidas en mejorar sus habilidades mientras otros se distraían. Nadie contará las renuncias que usted carga en silencio. Pero con el tiempo, todos verán los resultados, y entonces parecerá que su éxito llegó de la nada. No fue la nada, fue el sacrificio acumulado que nadie quiso hacer. Cuando usted acepta esta verdad, comienza a mirar la vida con otros ojos. Deja de esperar recompensas inmediatas y entiende que lo que hace hoy no es para hoy, es para mañana. El sacrificio lo obliga a pensar a largo plazo, a ver más allá del placer fugaz y a enfocarse en la grandeza duradera. Cada libro que lee, cada hora de práctica, cada entrenamiento, cada conversación que decide evitar para proteger su energía, todo eso se acumula. Y aunque a corto plazo pueda sentirse como si estuviera perdiendo algo, en realidad está ganando lo único que tiene valor: control sobre su destino. Lo más poderoso del sacrificio es que lo convierte en un hombre distinto. Cuando se disciplina a sí mismo para renunciar a lo que no suma, comienza a desarrollar una fuerza interior que no puede comprarse ni imitarse. Se vuelve resistente al fracaso, más enfocado frente a la tentación y más fuerte en medio de las pruebas. Los demás ceden ante la primera dificultad porque no han aprendido a sacrificar nada. Usted, en cambio, ya está entrenado para resistir porque ha renunciado antes y sabe que puede hacerlo de nuevo. El sacrificio le da carácter, y el carácter sostiene todo lo que construya. Esa es la razón por la que el éxito siempre será el resultado de lo que está dispuesto a entregar primero. Quien no se sacrifica jamás estará listo para sostener lo que pide. Quien entrega todo descubre que siempre puede dar un paso más, y ese paso extra es el que lo coloca en la cima. El sacrificio más duro no siempre es físico ni material, muchas veces es interno, emocional y mental. Sacrificar significa en gran medida aprender a dominarse a sí mismo, renunciando a pensamientos débiles, a dudas constantes, a esas voces internas que lo empujan a rendirse. No hay nada más difícil que sacrificar la necesidad de aprobación, ese deseo de ser aceptado por todos, de agradar y complacer aunque eso signifique alejarse de sus sueños. Usted debe estar dispuesto a cargar con la incomodidad de ser criticado, de ser señalado, de ser juzgado, porque el éxito exige independencia de criterio. El hombre que se aferra a la validación externa nunca será libre para dar todo de sí. En cambio, aquel que sacrifica esa necesidad construye una mentalidad inquebrantable. En este camino tendrá que sacrificar relaciones, personas que aprecia pero que no quieren crecer con usted. Amigos que prefieren la comodidad de una vida pequeña, que ven sus aspiraciones como una amenaza, que le dicen que no vale la pena porque ellos mismos han renunciado a intentarlo. Aquí está la parte más dolorosa: no podrá llevar a todos consigo. Para alcanzar lo extraordinario tendrá que soltar a quienes se conforman con lo ordinario. Y aunque duela, cada relación que deja atrás abre espacio para nuevas conexiones más fuertes, más alineadas con su visión, más capaces de impulsarlo en lugar de frenarlo. También tendrá que sacrificar el apego a la inmediatez. Vivimos en una cultura obsesionada con el ahora, con lo instantáneo, con recompensas rápidas. Se nos enseña que la paciencia es una pérdida de tiempo, cuando en realidad es una de las armas más poderosas. Cada vez que decide posponer un placer momentáneo por una meta mayor, está entrenando su mente para enfocarse en lo esencial. Esa es la esencia del sacrificio: elegir lo que importa más en lugar de lo que importa ahora. El hombre disciplinado sabe esperar, sabe construir paso a paso, sabe que nada de valor crece de la noche a la mañana. Lo más admirable es que el sacrificio, aunque al inicio parece una renuncia, con el tiempo se convierte en liberación. Sacrificar los vicios le da libertad sobre su cuerpo. Sacrificar la pereza le da libertad sobre su tiempo. Sacrificar la necesidad de aceptación le da libertad sobre su espíritu. Lo que otros ven como cadenas, usted lo descubre como alas. Y cuanto más avanza, más entiende que cada sacrificio era necesario para abrir el camino hacia una vida más grande. Porque lo extraordinario no cabe en la misma rutina que sostiene lo ordinario. Debe dejar algo atrás para poder tomar algo nuevo. El éxito no pregunta si está dispuesto a sacrificar, lo exige sin contemplaciones. No hay excepciones, no hay privilegios, no hay atajos.
El hombre que llega a la cima no lo hace porque tuvo suerte, sino porque cada día en silencio sacrificó algo que los demás se negaron a dejar ir. El sacrificio, en última instancia, es la prueba de amor más grande que puede tener hacia su propio futuro. Demuestra que usted cree tanto en esa vida que visualiza, que está dispuesto a entregar lo que sea necesario para verla hecha realidad. El sacrificio, cuando se entiende en toda su magnitud, deja de ser un acto aislado y se convierte en un estilo de vida. No es una decisión que se toma de vez en cuando las circunstancias lo exigen, sino una forma permanente de relacionarse con el mundo. Es elegir, día tras día, renunciar a lo fácil para construir lo duradero, soltar lo inmediato para alcanzar lo trascendente. Y aquí radica la prueba más grande, sostener el sacrificio cuando nadie lo observa. Porque cualquiera puede mostrar disciplina por unos días, cualquiera puede renunciar a algo por un corto tiempo, pero pocos son capaces de mantener el sacrificio en la intimidad, en el silencio, en esos momentos en los que nadie lo felicita ni lo reconoce. Ahí es donde se mide la verdadera fuerza de un hombre. En ese terreno silencioso, donde no hay aplausos ni validaciones, se define el carácter. El hombre que se disciplina en privado, se fortalece en público. El que sacrifica a escondidas se convierte en alguien tan sólido que ningún obstáculo externo lo derriba. Porque cuando aprende a decirse no a sí mismo, cuando logra vencer sus propias debilidades, ya no hay adversario externo que pueda vencerlo. El sacrificio lo convierte en un guerrero interior, alguien que no depende de la motivación sino de la convicción. Y esa convicción no se fabrica en un instante de inspiración, se construye con 1000 renuncias invisibles que sumadas crean un destino irrompible. Pero no se engañe, este camino le pedirá sacrificios que le parecerán injustos. Habrá días en los que se sentirá cansado, en los que se preguntará si vale la pena, en los que verá a otros disfrutar de placeres que usted decidió dejar atrás. Es ahí cuando debe recordarse que ellos cosecharán lo inmediato y usted lo eterno. Ellos tendrán la comodidad del momento y usted tendrá la satisfacción de una vida completa. Esa es la gran diferencia. Los hombres que evitan el sacrificio tienen gratificaciones fugaces. Los que lo abrazan tienen logros que los trascienden. El sacrificio también le pedirá paciencia con usted mismo. Habrá caídas, momentos en los que sienta que retrocede, ocasiones en las que las tentaciones le ganen una batalla. Pero recuerde, cada sacrificio es acumulativo. No importa si falla una vez, lo que importa es que vuelva a elegir con firmeza, que retome la disciplina y que no se permita instalarse en la derrota. El éxito no exige perfección, exige persistencia. Y persistir es un sacrificio en sí mismo, porque es la renuncia constante a rendirse. Ahora, permítame recordarle algo importante. Este es un camino que muy pocos están dispuestos a recorrer, pero usted puede ser uno de ellos. Y si este mensaje está resonando con usted, quiero pedirle que se suscriba a este canal, porque aquí encontrará siempre la fuerza, las ideas y las herramientas que lo mantendrán firme en este viaje hacia el éxito. Además, me gustaría que me deje en los comentarios cuál ha sido el sacrificio más grande que ha tenido que hacer en su vida, o cuál está dispuesto a hacer a partir de hoy. Esa reflexión no solo lo ayudará a usted a comprometerse más, sino que inspirará a otros a dar pasos firmes en su propio camino. Porque el sacrificio no es el enemigo, es el maestro. No es aquello que le quita, sino aquello que lo prepara para recibir más, y cuando lo vea de esa manera dejará de lamentarse por lo que pierde y comenzará a agradecer por lo que gana: carácter, fuerza, visión, propósito. Cada sacrificio que realiza es una semilla que planta en el suelo fértil de su futuro. Y un día, cuando mire hacia atrás, no recordará con dolor lo que dejó, sino con orgullo lo que construyó. Porque la grandeza se alcanza en silencio, pero brilla para siempre. El sacrificio no termina en el terreno de lo personal, también alcanza a su entorno, a las estructuras que lo rodean, a los sistemas que le dictan cómo debe vivir. Llegará un momento en que tendrá que sacrificar la comodidad de seguir las normas impuestas por la mayoría para escribir sus propias reglas. La sociedad lo empuja hacia la mediocridad. Gaste su dinero en placeres rápidos, dedique su tiempo a distracciones, sacrifique sus sueños para encajar en un molde. Pero si usted quiere el éxito verdadero, debe hacer el sacrificio opuesto. Sacrificar la necesidad de pertenecer para ganar la libertad de liderar. Y esa decisión no es sencilla, porque significa aceptar el peso de caminar distinto, de cargar con las críticas, de soportar la incomprensión de quienes no entienden por qué no se conforma. Ese tipo de sacrificio es el más transformador, porque lo obliga a convertirse en alguien independiente. Significa vivir de acuerdo con sus principios, aunque signifique quedarse solo en ocasiones. Significa sacrificar el ruido del mundo para escuchar con más claridad su propia voz.
Y aunque al principio pueda sentirse aislado, con el tiempo descubrirá que esa soledad es poder, porque lo conecta con su propósito de una forma que nada más puede lograr. La mayoría sigue el camino marcado, pero el hombre que sacrifica lo fácil se atreve a abrir una senda nueva, y en ese proceso no solo cambia su vida, sino que se convierte en ejemplo para otros. Recuerde que el sacrificio nunca es lineal. Habrá momentos de avance y momentos en que parecerá que todo se detiene. Pero cada decisión de renuncia fortalece la fibra de su carácter. Cada vez que elige postergar un deseo momentáneo por una meta a largo plazo, su mente se reprograma para resistir la tentación de lo superficial. Esa es la verdadera victoria, no sobre las circunstancias externas, sino sobre usted mismo. Cuando logra dominar sus impulsos, sus emociones y sus excusas, se convierte en un hombre imparable. Y aquí surge otra verdad: el sacrificio también se extiende al ámbito emocional. Significa dejar atrás resentimientos, culpas y heridas del pasado. Significa sacrificar la carga de lo que ya no puede cambiar para abrir espacio a lo que aún puede construir. Aferrarse al dolor no lo hace más fuerte, lo hace más débil. El sacrificio de soltar es uno de los más difíciles, pero también uno de los más liberadores. Al soltar lo que lo ata, recupera la energía que necesita para enfocar toda su fuerza en lo que está frente a usted. El éxito demanda ese tipo de limpieza interna, porque no se puede avanzar cargando cadenas invisibles, y aunque muchos no lo entiendan, sacrificar esas emociones negativas es tan importante como sacrificar el tiempo, el ocio o la comodidad. Cuando renuncia a la víctima que lleva adentro, nace el líder que lo llevará a la cima. Y ese líder no se construye de un día para otro. Se construye con cientos de decisiones, con miles de sacrificios, con la firmeza de un hombre que entiende que nada cambia afuera hasta que él cambia adentro. El sacrificio, entonces, no solo lo acerca a sus metas, también lo acerca a la mejor versión de sí mismo. Y aunque parezca un proceso doloroso, recuerde que la incomodidad es temporal, pero la grandeza es permanente. Cada decisión de sacrificio es un ladrillo en el edificio de su legado, y un legado se construye para durar más allá de su vida. Esa es la verdadera recompensa. Saber que lo que hizo con su tiempo, con su energía y con sus sacrificios dejó una huella imposible de borrar. El sacrificio no siempre se manifiesta con grandes gestos visibles, muchas veces se esconde en lo cotidiano, en los pequeños actos que parecen insignificantes pero que, repetidos con constancia, marcan la diferencia. Es sacrificar 10 minutos más de sueño para leer, escribir o planificar su día. Es sacrificar la comodidad de una comida rápida por la disciplina de una alimentación que lo fortalezca. Es sacrificar una hora de ocio para dedicarla al trabajo enfocado que lo acerca a su meta. Estas renuncias parecen pequeñas, pero son ellas las que moldean su carácter y establecen la diferencia entre el hombre que progresa y el que permanece atrapado en la mediocridad. La grandeza no nace de un sacrificio único y espectacular, sino de miles de decisiones pequeñas que sumadas construyen un destino extraordinario. El sacrificio cotidiano exige una claridad de propósito que muchos no tienen. No basta con decir quiero éxito. Hay que tener claro qué tipo de éxito se persigue y qué está dispuesto a entregar a cambio. Esa claridad es lo que lo sostiene cuando aparecen las tentaciones. Porque cuando no sabe lo que quiere, cualquier placer momentáneo parece razonable, pero cuando su visión está definida, cada sacrificio encuentra sentido. Un hombre sin propósito vive el sacrificio como sufrimiento. Un hombre con propósito lo vive como inversión. La diferencia está en entender que no está perdiendo algo, sino sembrando en el terreno de su futuro. Y aquí surge una enseñanza fundamental: el sacrificio no es un acto aislado de fuerza de voluntad, es un sistema. Cuando usted organiza su vida alrededor de hábitos y estructuras que refuercen su disciplina, el sacrificio deja de ser un esfuerzo doloroso y se convierte en parte natural de su vida. Se vuelve más fácil decir no al placer inmediato porque ya tiene claro un sí más grande, su meta. Esa es la forma más inteligente de vivir el sacrificio, no como un acto de heroísmo ocasional, sino como un estilo de vida constante y firme. Por eso, cada sacrificio pequeño cuenta. Decidir apagar el teléfono para concentrarse, decir no a una salida que no aporta nada, dejar de gastar en caprichos innecesarios, invertir ese dinero en su crecimiento, todo eso suma. No subestime los sacrificios diarios, porque son ellos los que forman la disciplina que lo acompañará en los momentos grandes. Cuando llegue la oportunidad decisiva, cuando el mundo lo ponga a prueba, no fallará porque ya habrá entrenado su carácter con miles de renuncias previas. La vida está diseñada para recompensar al hombre que sacrifica lo inmediato por lo duradero. Y aunque en el momento parezca que otros disfrutan mientras usted se priva, recuerde que los placeres de hoy pueden convertirse en cadenas mañana, mientras que los sacrificios de hoy se convierten en alas en el futuro.
El hombre que se atreve a sacrificar constantemente descubre que cada renuncia abre una nueva puerta. El sacrificio se convierte en su mayor aliado, porque lo obliga a elegir lo que realmente importa y a construir día tras día el destino que desea. El sacrificio también significa enfrentar la verdad incómoda de que no puede tenerlo todo al mismo tiempo. La vida le exige priorizar, y cada elección implica una renuncia. Cuando elige enfocarse en su salud, debe sacrificar ciertos excesos. Cuando elige enfocarse en su crecimiento profesional, debe sacrificar parte del tiempo que otros dedican al entretenimiento. Cuando elige dedicarse a su familia, debe sacrificar oportunidades de ocio personal. No existe una vida plena sin decisiones firmes, y esas decisiones siempre traerán consigo un precio. El hombre que lo comprende no se lamenta por lo que deja atrás, porque sabe que su grandeza está en lo que decide conservar. El error de muchos es tratar de sostenerlo todo. Quieren éxito sin esfuerzo, riqueza sin disciplina, reconocimiento sin trabajo, libertad sin responsabilidad. Y en ese intento de abarcarlo todo, terminan perdiéndolo todo. Se vuelven mediocres en cada área porque no están dispuestos a hacer los sacrificios que cada una requiere. El hombre exitoso, en cambio, entiende que el sacrificio es concentración. Sabe qué quiere y entrega lo necesario para alcanzarlo, aunque eso signifique dejar atrás opciones atractivas. Esta es la diferencia entre la vida de propósito y la vida de distracción. Una está marcada por sacrificios conscientes, la otra por sacrificios inconscientes que no llevan a ningún lado. El sacrificio consciente es poder, porque al renunciar a algo de manera intencional, usted se convierte en dueño de sus decisiones. En cambio, el que no se disciplina termina sacrificando sin darse cuenta. Sacrifica su salud por no cuidar su cuerpo, sacrifica su paz por no controlar sus pensamientos, sacrifica su futuro por entregarse al placer inmediato. La pregunta no es si sacrificará o no, la pregunta es qué sacrificará y por qué. O elige usted, o la vida elegirá por usted. Y cuando la vida elige, casi siempre lo hace con dureza. Otro aspecto crucial del sacrificio es entender que no hay recompensa inmediata. Este mundo está lleno de promesas falsas de resultados rápidos que solo alimentan la ansiedad. El verdadero éxito se construye con paciencia, con constancia y con años de sacrificios acumulados. No permita que la impaciencia lo engañe. Cada renuncia que hace, cada disciplina que sostiene, cada comodidad que deja atrás, se almacena en silencio. Y aunque al inicio no vea resultados, llegará un día en que todo ese sacrificio se manifestará de golpe, y los demás lo llamarán suerte. No será suerte, será el precio que pagó por adelantado. Sacrificar es aceptar que el camino será largo, pero también es confiar en que cada paso vale la pena. Es entender que mientras otros buscan comodidad, usted busca trascendencia. Y la trascendencia no se regala, se conquista con cada acto de renuncia, con cada decisión difícil, con cada noche de esfuerzo silencioso. Esa es la esencia del sacrificio, entregar lo que muchos no entregarían para vivir una vida que muchos nunca podrán vivir. El sacrificio alcanza su máxima expresión cuando se convierte en un compromiso total, cuando ya no es solo renunciar a ciertas cosas, sino estar dispuesto a darlo todo. Muchos hombres creen que sacrifican porque dejan pequeñas comodidades, pero en realidad siguen protegiendo sus zonas seguras. El verdadero sacrificio ocurre cuando usted está listo para arriesgar su estabilidad, su orgullo, su miedo y hasta su reputación en nombre de su propósito. Cuando ya no se guarda un plan de escape, cuando ya no tiene reservas de duda, cuando todo lo coloca en la mesa porque sabe que solo así descubrirá de qué está hecho, ese nivel de sacrificio es el que transforma a un hombre común en alguien extraordinario. El camino hacia el éxito le pedirá que lo arriesgue todo, su tiempo, su energía, su atención, sus noches de descanso, incluso parte de las relaciones que más aprecia. Y aunque al inicio parezca demasiado alto el costo, pronto se dará cuenta de que era el único precio que podía llevarlo a donde siempre quiso llegar. Porque nada valioso se obtiene quedándose en lo tibio, nada grande nace en el terreno de la comodidad. La vida le preguntará una y otra vez, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Y su respuesta determinará la altura de su destino. El sacrificio total no es irresponsabilidad, es entrega consciente. Es tomar la decisión de poner su visión por encima de sus miedos, de colocar su propósito en el primer lugar y dejar que todo lo demás se acomode alrededor. No significa destruirlo todo sin sentido, sino tener la claridad de que no hay nada más importante que aquello por lo que lucha. Esa claridad le dará fuerza en los momentos de duda, porque sabrá que el dolor, el cansancio y la soledad son pasajeros, pero el legado que construya será eterno. Cuando un hombre llega a este nivel de sacrificio, deja de medir su vida por lo que obtiene y empieza a medirla por lo que entrega. Y ahí ocurre la transformación más grande. Descubre que el sacrificio no era una carga, sino la herramienta que lo convirtió en alguien digno de sostener la grandeza.
Entiende que el verdadero premio no es solo la meta alcanzada, sino el carácter que forjó en el proceso. Que el valor de todo lo que construyó no está en el resultado visible, sino en la fuerza invisible que lo sostiene por dentro. El sacrificio entonces deja de ser un precio y se convierte en un privilegio, porque no todos tienen la voluntad de pagar lo que usted está dispuesto a pagar. No todos soportan la incomodidad, la crítica, el cansancio, el rechazo, pero usted sí, y esa diferencia es lo que lo separa del resto. Cada sacrificio lo coloca en un terreno donde pocos se atreven a estar, y es en ese terreno donde se cosechan las recompensas más grandes. El sacrificio no le quita, lo multiplica, no lo hunde, lo eleva, y al final, lo que parecía una renuncia era en realidad la puerta hacia una vida imposible de lograr de otra manera. El sacrificio no termina cuando alcanza un objetivo, al contrario, se convierte en una constante en su vida, porque el éxito no es un punto de llegada, es un proceso continuo. Muchos hombres cometen el error de pensar que una vez logrado algo importante pueden relajarse, soltar la disciplina y recuperar las comodidades que habían dejado atrás. Pero la verdad es otra. El sacrificio nunca se detiene. Si deja de sacrificar, también deja de crecer, y lo que no crece comienza a morir lentamente. Esa es la razón por la que tantos alcanzan cierto nivel de éxito solo para perderlo después. Porque olvidaron que mantenerse en la cima exige tanto sacrificio como alcanzarla. Cada nueva meta requiere un sacrificio renovado. Lo que le funcionó ayer no es suficiente para mañana. La disciplina que lo llevó a un punto es apenas la base. Ahora necesita más fuerza, más enfoque, más determinación. Y aquí se revela otra verdad fundamental. Cuanto más grande es el sueño, mayor será el sacrificio que le pedirá. Usted no puede aspirar a vivir una vida extraordinaria y esperar pagar con monedas comunes. El precio será alto y precisamente por eso tan pocos lo alcanzan. Pero también por eso vale la pena, porque lo que cuesta más se valora más. El sacrificio también lo enseña a vivir con prioridades claras, lo obliga a decidir qué es realmente esencial y qué no lo es. Descubre que no necesita tantas cosas, que no tiene que complacer a todos, que no puede gastar su vida en lo que no le deja nada. El sacrificio lo purifica, lo limpia de excesos, lo centra en lo fundamental. Y cuando vive con ese enfoque, todo lo demás se vuelve más ligero. Sus decisiones son más firmes, su visión más clara, su propósito más fuerte. Es inevitable que en este proceso reciba críticas. Habrá quienes lo llamen obsesivo, quienes digan que está renunciando a vivir la vida, quienes no entiendan por qué no sigue el camino de la comodidad. Pero recuerde, ellos hablan desde la ignorancia del sacrificio, no han probado la satisfacción que se obtiene de entregar todo por algo que vale la pena. No conocen la libertad que se siente al vivir alineado con un propósito mayor. Y aunque intenten arrastrarlo hacia abajo, usted debe mantenerse firme. Porque mientras ellos hablan, usted construye. Mientras ellos critican, usted avanza. Mientras ellos se conforman, usted se transforma. El sacrificio, al final, es el lenguaje de los grandes. Es la marca que distingue a los hombres que dejan huella de aquellos que pasan desapercibidos. Es la disciplina invisible que los sostiene en silencio mientras todo lo demás se desvanece. Y si aprende a vivir con esa entrega constante, descubrirá que el sacrificio ya no se siente como una carga, sino como el motor que lo impulsa a seguir creciendo, a seguir conquistando, a seguir demostrando que el precio de la grandeza siempre se paga por adelantado y que usted está dispuesto a pagarlo una y otra vez. El sacrificio es, en última instancia, la declaración más poderosa que un hombre puede hacer sobre su vida. Es mirar al mundo y decir, estoy dispuesto a entregar todo lo que soy por convertirme en todo lo que puedo ser. Es la prueba definitiva de amor hacia su propio futuro. El compromiso absoluto con una visión que va más allá de la comodidad, más allá del miedo, más allá de lo común. Y es aquí donde se revela el secreto más grande. Lo que más teme perder es precisamente lo que debe sacrificar para poder crecer, porque mientras se aferre a lo pequeño, lo grande nunca podrá entrar. Mientras se aferre a lo seguro, lo extraordinario siempre estará fuera de alcance. El sacrificio lo libera de la esclavitud de lo inmediato, de las cadenas de la pereza, de la prisión de la mediocridad. Cada renuncia rompe un límite invisible, cada acto de disciplina derriba una pared que lo mantenía encerrado, y con cada sacrificio usted se transforma. Ya no es el hombre que teme al dolor, sino el que lo enfrenta. Ya no es el hombre que evita la incomodidad, sino el que la abraza. Ya no es el hombre que se rinde, sino el que avanza incluso cuando todo parece en su contra. El sacrificio lo convierte en alguien más fuerte, más sabio, más digno de sostener los logros que otros solo sueñan. Mire su vida y pregúntese qué está dispuesto a sacrificar hoy para vivir la vida que desea mañana.
Esa es la pregunta que define destinos. Los que responden con tibieza viven existencias pequeñas, siempre esperando milagros que nunca llegan. Los que responden con decisión cambian su mundo, porque entienden que cada sacrificio es una inversión en su propia grandeza. No hay éxito sin dolor, no hay victoria sin renuncia, no hay gloria sin entrega. Y si está dispuesto a pagarlo todo, recibirá más de lo que alguna vez imaginó. El sacrificio no es el final del camino, es el camino mismo, es el fuego que purifica, el cincel que esculpe, la tormenta que fortalece. Y aunque duela, aunque agote, aunque lo deje muchas veces en soledad, siempre lo eleva. Porque no hay peso más ligero que el de un sacrificio hecho con propósito, ni recompensa más grande que la de una vida vivida con todo el corazón. Así que entréguelo todo. Renuncie a lo que lo limita, abandone lo que lo debilita, suelte lo que lo encadena, sacrifíquelo todo si es necesario. Porque solo entonces descubrirá que el sacrificio nunca fue pérdida, siempre fue ganancia. Nunca fue renuncia, siempre fue transformación. Nunca fue un final, siempre fue un comienzo. Y en ese comienzo encontrará la vida que siempre quiso, la fuerza que siempre buscó y el éxito que siempre soñó. Porque el hombre que se atreve a sacrificarlo todo se convierte inevitablemente en el hombre que lo conquista todo.